gran saludo a la gran audiencia de Radar Insular. Bienvenidos una vez más a otra edición especial. Y como pueden observar, no nos encontramos en la calle trabajando en las comunidades. Hoy vamos a dedicar este programa a la salud del pueblo de Venezuela. Y por eso que hoy nos encontramos en el Colegio de Médicos del Estado Nueva Esparta y nos acompaña el doctor José Antonio Narváez, quien es anestesiólogo y presidente de esta institución, donde vamos a hablar, vamos a informar a nuestro pueblo sobre la reaparición de enfermedades que fueron controladas décadas atrás, muchas de ellas erradicadas y que nuevamente están emergiendo en Venezuela. Estamos hablando de la difteria, del paludismo, del sarampión, tuberculosis, entre otras enfermedades. Creo que es importante la obligación que tenemos en Radar Insular de educar, de informar al pueblo para tomar las previsiones al respecto. Bienvenido, doctor José Antonio Narváez, a Radar Insular, y gracias de verdad por abrirnos las puertas y sobre todo para darnos esta cátedra, para que el pueblo de Venezuela, el pueblo de Nueva Esparta y de todo el oriente del país conozca a fondo sobre esta situación. ¿Por qué la reaparición de enfermedades que fueron controladas y muchas de ellas erradicadas en Venezuela hace tiempo? ¿Por qué esa situación? Sí, el problema se radica fundamentalmente en el no sostenimiento de los protocolos de salud pública que se venían ejecutando desde el año 45, cuando el doctor Arnaldo Gabaldón, en una batalla crucial en la búsqueda de un mejor porvenir al venezolano, logró bajar de 1 millón de casos anuales de paludismo a apenas 5.000 casos anuales. Que eso trajo como consecuencia un premio, ¿no? Sí, en efecto, un premio internacional, y nos convirtió como ejemplos para el mundo y para aquellos países que sufrían de este terrible mal, de esta terrible tragedia, pues fueron educados por nuestros doctores, por personal como Arnaldo Gabaldón, como Martín Vegas, en esa lucha por erradicar el paludismo o la malaria. Hoy vemos cómo de 5.000 casos que habíamos tenido desde el año 45 hasta apenas hace 10 años, tenemos en el estado de Nueva Esparta nada más que 200 casos semanales de paludismo. Esto quiere decir que estamos tomando muestras de los casos importados, de aquellos que van al estado Sucre, donde la epidemia es aún mayor. Y entre los casos autóctonos de aquellas personas que no han salido del estado pero que se han contagiado, estamos en aproximadamente más de 1.000 casos anuales. Y a nivel nacional, el problema del paludismo supera los 500.000 casos anuales, con la tragedia que ocurre esto para el sector productivo, para el personal, personas que se enferman y que no pueden acudir al trabajo, personas que no pueden ejercer sus labores normalmente, y pues conlleva pues el desastre en un país que requiere de todo para tratar de llevarlo adelante. Ya hablaremos sobre el tema de las cifras, que si realmente si es un brote, si es una epidemia o cómo se llega a una pandemia, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero primero quisiéramos explicarle a la audiencia qué es la difteria, qué es el paludismo o malaria, que son las más frecuentes, que vemos que hay brotes en diferentes partes de Venezuela, no desde ahorita, ya tiene meses, desde enero, febrero, marzo. El gobierno además dice que bueno, que el paludismo es el mosquito, que eso viene del estado Bolívar, pero también hemos visto fuentes de denuncia, inclusive del Colegio Médico, de la Sociedad Médica, que dicen que por lo menos en el caso de Nueva Esparta, ese paludismo es autóctono de Nueva Esparta, que no fue importado, por ejemplo, del estado Bolívar. Pero antes de eso, explíquenos qué es la difteria, qué es el paludismo y cuáles son los síntomas, cómo se contagia y cuáles son los síntomas. Son enfermedades infectocontagiosas. El caso de la difteria es una enfermedad bacteriana que la produce el Corynebacterium diftheriae, y el paludismo, en el caso del paludismo, es producido es transmitido a través de un vector que es el zancudo, que es el Anopheles, y es el Plasmodium vivax el más importante.
También estamos viendo el sarampión, que es otra enfermedad infectocontagiosa, la leishmaniasis, la tuberculosis, y estos todos dependen su control de una buena prevención a través de llevar a cabo los protocolos de políticas públicas y de políticas de salud pública que en la actualidad no se están generando. El paludismo y la malaria, los síntomas. Una persona, ¿cómo puede saber si tiene paludismo o malaria? Bueno, el del paludismo en principal son fiebres muy altas, vespertinas, malestar general y pues incapacidad para laborar, dolor en los huesos. Ese tipo si bien no es una enfermedad mortal en sí, con el tratamiento pues el paciente se cura, es una enfermedad muy discapacitante que todas las tardes hace que la persona tenga que reposar por sus problemas de febriles y por sus problemas de malestar general, y pues es una causa que atenta contra la calidad de vida de las personas. Asimismo, la difteria es una enfermedad también infectocontagiosa, transmitida por el Corynebacterium diftheriae. Es una enfermedad que presenta también fiebres altas. ¿Es una bacteria, doctor? Esa es una bacteria, sí. Los síntomas son fiebres altas y lo que puede convertirla en potencialmente mortal es que produce asfixia, ya que a nivel de la faringe se forman unas placas blanquecinas, grisáceas, que logran ocluir pueden ocluir la glotis y producir pues muerte por asfixia porque no puede respirar el paciente. ¿La tuberculosis? ¿En qué consiste la tuberculosis y cuáles son los síntomas? Bueno, es una enfermedad también del organismo, pero principalmente del tracto respiratorio, que produce tos, fiebre y pues también es potencialmente mortal, por supuesto. Todas estas enfermedades tienen que ver con la pérdida del mantenimiento en las comunidades, del sostenimiento de protocolos de tratamiento, de protocolos de prevención, a través de la vacunación, a través de campañas de abatización para acabar con el vector, a través de la alimentación de nuestras comunidades, porque son enfermedades de la pobreza, son enfermedades de la miseria y enfermedades oportunistas que aprovechan también el estado de la persona malnutrida, con hambre y que no puede tener la misma defensa para enfrentar a estas enfermedades y que por supuesto cae lamentablemente enferma y que muchas veces pierden hasta la vida por ello. Bueno, en la siguiente parte, después de los avisos comerciales, de la publicidad, nosotros vamos a continuar aquí desde el Colegio Médico del Estado de Nueva Esparta para hablar sobre esta grave situación que pone en zozobra a todo el pueblo de Venezuela. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. De vuelta en la última parte de Radar Insular, colocando el ojo del radar en la salud del pueblo de Venezuela, en las políticas públicas por parte del gobierno. ¿Considera usted que son eficientes las políticas públicas del gobierno bolivariano de Venezuela para garantizar esa salud gratuita, eficiente que nos merecemos los venezolanos? Saque usted sus propias conclusiones. Y seguimos aquí desde el Colegio de Médicos del Estado de Nueva Esparta. Nos acompaña su presidente, José Antonio Narváez, anestesiólogo, llevando información de estas enfermedades que fueron erradicadas, muchas de ellas también fueron controladas y volvieron a la palestra de la sociedad venezolana. Tratamientos de vacunación. El gobierno tiene apenas pocas semanas implementándolo, usted lo dijo en el segmento anterior, varios articulistas, varios médicos especialistas en la materia dicen que son insuficientes. ¿Por qué un gobierno, cuando ve que hay un brote y hay una epidemia o pasando a epidemia, por qué ocultan cifras? Un gobierno como el de Venezuela, que es el país más rico del mundo en reservas petroleras, minerales. Pareciera que hay recursos para comprar armamentos militares, pero no hay recursos para darle los implementos a ustedes
para salvarle la vida a los venezolanos. ¿Por qué 400.000 vacunas y no millones de vacunas, por ejemplo? Bueno, el problema del gobierno está con respecto a las políticas públicas, es que es un país que lo han llevado a la quiebra. La cantidad de dólares que están ingresando para el país, para ser repartido en todo lo que es el mantenimiento del Estado, pues ha hecho que en cada una de estas hayan disminuido. Y en materia de salud, que según la Organización Mundial de la Salud, nosotros deberíamos tener una inversión de un 9% del Producto Interno Bruto para tratar de tener una salud de calidad, pues esto no se está dando tampoco. Y esto vemos entonces el problema, como dijiste, de las vacunaciones, que son necesarias para la prevención definitiva de la enfermedad, pero también tenemos el problema de ya cuando el paciente se ha enfermado, que es lo que estamos viendo ahorita, y que tenemos que tratarlo, y no tenemos, por lo menos en el caso de la difteria, el suero antidistérico para que es el tratamiento de curación cuando el paciente ya está enfermo y no lo tenemos, perdón. Okay. Es un paciente que, como una enfermedad bacteriana, necesita el tratamiento de antibiótico terapia. ¿Cuáles son los antibióticos? Y no hay antibióticos, no. Los antibióticos que se usan regularmente, cualquiera de esos antibióticos que necesitamos y que no lo tenemos ahorita en el stock, porque tenemos una carencia de casi un 95% de medicamentos. Asimismo, en el caso del paludismo, que se necesita, una vez que el paciente está enfermo, iniciar el tratamiento con cloroquina, y la cantidad de cloroquina que la tenemos es ínfima, y que es un tratamiento que continúa con primaquina, y no hay primaquina en la isla. No sé cómo está la situación en otras, supongo que está igual o peor, porque en el caso de las epidemias de paludismo que hay que sí son casi una pandemia en el estado Bolívar y en el estado Sucre, que eran las zonas endémicas regularmente, y que ahora los casos superan los cientos de miles. Entonces creemos que debe estar mucho peor para poder atacar esta situación en cuanto al tratamiento. ¿Y esto qué ocurre? ¿Qué pasa con esto? Que vamos a tener pacientes que vamos a aumentar la mortalidad en estos casos de unas enfermedades que son fácilmente prevenibles y que no se están previniendo porque no se están llevando a cabo los protocolos de salud pública que ya están establecidos por organismos internacionales y por el Ministerio de Salud de Venezuela desde hace ya varias décadas, y no se están cumpliendo, y que podemos prevenir estas muertes. Entonces, ¿a quién se le achacan estas muertes? Pues al Estado, al Estado. Pues no hay otra persona que pueda decir por qué está ocurriendo estos casos, si no es por la falta de planificación del Estado y por la falta de sostenimiento de las políticas públicas. Entonces, en conclusión, se puede decir que estamos doblemente graves todos los venezolanos, porque no tenemos para prevenir estas enfermedades, pero tampoco tenemos para curarlas cuando son contraídas. Así es. No tenemos tampoco cómo curarlas porque no hay la cantidad de medicamentos suficiente para cubrir a la cantidad de pacientes que están padeciendo estas enfermedades en los actuales momentos. Pero como ciudadano, yo no he visto ni el gobierno nacional, no he visto ni los gobiernos regionales, ni las 335 alcaldías implementando una política de prevención, por ejemplo, contra el paludismo, para acabar con el mosquito. No lo vemos. Yo quiero que los televidentes me digan si han visto alguna jornada de fumigación por parte de algunas alcaldías. ¿Por qué no existe? Y uno ve en otras partes del mundo, inclusive aquí mismo en Sudamérica, y vemos cómo eso existe, pero como una disciplina, como una política. Me imagino que eso está dentro del protocolo para prevenir el paludismo, por ejemplo. Claro. Y eso va dentro de lo que íbamos a plantear con respecto a las propuestas que hace el Colegio Médico. Es una propuesta que a mediano o largo plazo ya. A ver, ¿cuáles son las propuestas para volver a controlar y erradicar estas enfermedades? Bueno, a corto plazo es implementar los protocolos que ya están escritos desde hace varios años. Y a largo plazo, mediano largo plazo, hay que
convencernos de cuál va a ser el modelo de integración en el sector salud. Eso que tú decías de que habían actividades que se hacían entre las alcaldías y el Ministerio de Salud para llevar a cabo las campañas de abatización. Si el camión estaba malo, la alcaldía le facilitaba la reparación, o si no tenían para fumigar, la alcaldía se lo facilitaba y hacían el trabajo en conjunto. Eso no se está viendo porque en la actualidad no tenemos ni siquiera un modelo definido de salud, de salud para el país. Tenemos un modelo que se inició cuando Venezuela tenía un petróleo en $140, que fue el modelo Barrio Adentro, que no fue un modelo al cual hemos estado siempre enfrentados los médicos venezolanos, porque nunca se nos consultó ni se les consultó a nuestras facultades de nuestras prestigiosas universidades para llevar a cabo el modelo que queríamos. Es un modelo hecho por cubanos, más para solventar las finanzas de los Castro y la Revolución Cubana, que para resolver el problema de salud del Estado venezolano. Entonces no podemos sino menos que tener esta situación catastrófica que estamos viviendo en la actualidad, en la cual no hay ni cómo vacunar para prevenir, ni cómo curarse con los tratamientos médicos. De manera que yo creo que se hace necesario en un futuro inmediato ponernos de acuerdo los venezolanos acerca de cuál modelo de salud queremos y de una vez por todas empezar a unificarnos, porque te repito, en la actualidad entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud no hay relación alguna para tratar de llevar de que esos esfuerzos que se hacen en salud coordinadamente puedan generar un mejor beneficio a toda la población, y lo que vemos es que cada uno anda por su lado actualmente. Ahí vemos ya 3 casos de muerte por difteria en el hospital, y apenas ayer la Autoridad Única de Salud del Estado Nueva Esparta, el doctor Efraín Rosa, negaba la existencia de difteria en el Estado. ¿Que él tiene miedo a pasar por la misma suerte de la que fue despedida a nivel nacional? Bueno, supongo, pero el daño que le hace al Estado Nueva Esparta cuando niega la presencia de la difteria es que entonces no nos priorizan a nivel nacional, y la cantidad de vacunas que ya a nivel nacional es insuficiente, pues como no estamos priorizados porque no tenemos difteria según la Autoridad Única de Salud, pues ahora caemos en que nos mandan mucho menos cantidad, como la que mandaron para tratar de vacunar a la población que asiste al Centro Costa Azul con 300 vacunas, cuando allá asisten más de 10.000 personas diarias a ese ambiente. Entonces, se nos acabó el tiempo, doctor, y de verdad que quedó muchísima información por dar. Queremos agradecer su dedicación de estar denunciando, porque son meses usted de manera objetiva, de manera imparcial, denunciando las irregularidades que existen en las políticas públicas por parte del gobierno nacional. Esperemos pronto vamos a hacerle seguimiento a esta situación. Posiblemente hagamos otro programa si esto persiste y no existen las políticas públicas adecuadas. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Colegio de Médicos del Estado Nueva Esparta, y a todo el Estado Nueva Esparta y a toda Venezuela. Gracias por estar siempre en sintonía de Radar Insular, porque en Radar Insular el pueblo es el que vale. Será hasta la próxima semana. De vuelta en la segunda parte de Radar Insular, colocando el ojo del radar en la salud del pueblo de Venezuela. En estas enfermedades que fueron erradicadas, muchas de ellas también controladas, y están reapareciendo después de varias décadas, generando zozobra en la población. Y nos encontramos, agradecemos nuevamente al Colegio de Médicos del Estado Nueva Esparta por abrirnos las puertas, a su presidente José Antonio Narváez, anestesiólogo, para llevarle la información a todo el pueblo de Venezuela. ¿Cómo combatir estas enfermedades? Usted está diciendo, afirma que lamentablemente no se ha cumplido con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, para justamente prevenir este tipo de enfermedades. ¿Cómo combatirla? Sí, ya tú lo dijiste, no tenemos nada que inventar. En salud
para combatir esta enfermedad ya todo está escrito. Hay protocolos que se venían aplicando en el país desde hace muchas décadas, por lo menos los del paludismo de la década de los 40 del siglo pasado, que solo es combatir, en el caso del paludismo, el vector. Y esto llevó a tener de una pandemia nacional como dije anteriormente, de 1 millón de pacientes, a bajarla a 5.000, y estas 5.000 personas estaban en las zonas endémicas que eran el estado Bolívar y el estado Sucre. Ahorita la no aplicación de las campañas de avertización para controlar el vector, el zancudo, para eliminarlo, ha conllevado a que el paludismo haya crecido a dimensiones gigantescas, que tengamos en los actuales momentos más de 500.000 casos diseminados en todo el país. Incluso en el estado Nueva Esparta estamos teniendo 200 casos mensuales de paludismo, lo que hace más de 1.000 casos anuales, lo que es una calamidad cuando en un estado donde apenas veíamos 2 o 3 casos al año. 1.000 casos anuales solamente en el estado de Nueva Esparta, que tiene una población de 600.000. ¿Eso se considera un brote, una epidemia? Bueno, entonces tenemos prácticamente una epidemia en el estado y una epidemia en el país que debe ser controlada. Te repito. ¿Cuál es la diferencia, doctor, y disculpe que lo interrumpa, entre brote, epidemia y pandemia? El brote es cuando en un sector surgen algunos casos de una enfermedad que no se había presentado. En difteria tenemos un brote en el estado porque teníamos más de 30 años que no veíamos casos de histeria en el estado. O sea, hay un brote de histeria, a pesar de que lo niegue la Autoridad de Salud del estado de Nueva Esparta. Tenemos un brote de histeria que por razones, de manera extraoficial, tenemos 3 casos confirmados de muerte en el estado. Hace una semana un niño de 3 meses, hace 2 semanas la hermana de 14 años y en el mes de septiembre un caso de un niño de 16 años también de muerte. Y hay otros casos que se salvaron. ¿De qué sector del estado de Nueva Esparta pertenecen esos difuntos, esas personas que perdieron su vida por la difteria? Todas estas personas son de Los Cocos. Las últimas muertes son de los restos también del sector de Los Cocos. Sector los restos de Los Cocos. La madre de estos 2 últimos niños que fallecieron también sufrió la enfermedad. También estuvo hospitalizada en el Hospital Luis Ortega. Y bueno, el problema que estamos viendo es que si seguimos negando de parte de la institución que está encargada de velar por controlar esta enfermedad, que es el Ministerio de Salud, y si la regional sigue negando la existencia de estos casos, pues a nivel nacional no nos priorizan, no nos mandan la cantidad de vacunas necesarias. En estos días hicieron un proceso de vacunación el fin de semana en el Parque Costa Azul y apenas llevaron 300 vacunas, donde inclusive para vacunar a los pacientes le estaban pidiendo el carnet de la patria, lo cual me parece una absoluta falta de respeto con la población venezolana y con la población margariteña. Para llevar una buena campaña de vacunación en el Parque Costa Azul debieron haber acudido con por lo menos 5.000 vacunas. Bueno, y a nivel nacional deberían tener un stock de por lo menos 5 millones de vacunas para poder ejercer una buena vacunación para controlar la enfermedad. Justamente aquí vamos a llevar es el caos y la desinformación a las personas, y vamos a crear más zozobra porque las personas no van a encontrar la vacuna y van a angustiarse más. Justamente, doctor, aquí en un artículo de una denuncia que hizo José Félix Oleta, médico internista y miembro de la red Defendamos la Epidemiología, indicó que en el país se requerirían cerca de 10.500.000 vacunas. Él advierte que este plan de vacunación no garantiza refuerzos contra la difteria porque solamente están aplicando, según él, menos de 400.000 vacunas, que hasta ahora hoy es 17 de noviembre, esto es un programa editado, y hasta la fecha van solamente vacunados 375.000 venezolanos. ¿Está de acuerdo usted con esta posición? Absolutamente de acuerdo. El problema de la vacunación contra la difteria es que no solo colocar una vacunación, que es lo que está haciendo el gobierno en este momento,
son 3 dosis que deben hacerse de refuerzo. Es decir, una persona se vacuna hoy, a los 2 meses tiene que vacunarse y 3 meses después también nuevamente. En un periodo de por lo menos 6 meses deben tener las 3 dosis. De manera que lo que se está planteando es que de un universo de 400.000 vacunas no da ni para cubrir a toda la población, a toda la población afectada, a toda la población que necesita su vacunación de refuerzo, ni para una dosis. Entonces no estamos haciendo el verdadero cumplimiento del protocolo para tratar de controlar esta enfermedad que es potencialmente mortal. Dentro de las instituciones de salud, que hay varias, está el Seguro Social, está el Ministerio de Salud, ¿quién es la autoridad competente de todas las políticas públicas epidemiológicas en Venezuela? El Ministerio de Salud y Desarrollo Social. ¿Quiénes son los encargados de llevar cifras, estadísticas de todos los casos porque es que son necesarios, ¿no? Sí, esa es la obligación del Ministerio de Salud, pero vemos que ese es otro problema que tenemos, la falta de información. Se niegan los casos, no se da la información en el momento, las cifras reales se maquillan y tenemos que... ¿Qué consecuencias genera eso de maquillar la cifra o de omitir la cifra o no informarla? Inclusive ni siquiera lo informan a todo lo que es el talento médico. El problema es que nosotros, los médicos, trabajamos en base a la información, en base al boletín epidemiológico donde dicen cuántos casos hay, en dónde están la mayoría de los casos para actuar en base a ellos. Y este boletín epidemiológico, desde hace más de 3 años, el Ministerio de Salud se ha negado a darlo. Incluso la última vez que se dio algún boletín epidemiológico le costó el cargo a la ministra de Salud, la doctora Caporales, por haber dado la información real, que ellos la tienen porque se recoge todos los días en los distintos ambulatorios, medicaturas rurales y hospitales del país y no se le está llevando ni a las comunidades ni a los médicos que elaboramos en base a esas estadísticas de manera, en mi opinión, irresponsable y criminal. Muchísimas gracias. Vamos a otro corte comercial y en la última parte estaremos hablando sobre cuál es el tratamiento realmente que se necesita y por supuesto la propuesta desde el Colegio de Médicos del Estado de Nueva Esparta para solventar esta problemática en Venezuela. Ya regresamos.